en jornada de día miércoles 24 de diciembre. ¿Cuánto queda para que llegue el viejo Pascuero? ¿Ya llegó? Llegó. Al tiro. Se me perdió el viejo Pascuero. ¿Se te perdió el viejo Pascuero? A ver, porque acá lo estoy buscando. Estaba que llegaba a Turquía. Está en Egipto. Ah, ¿todavía ya no pasó llega por Alejandría. ¿Ya? No, es que pasó, mira, Chipre, Líbano, Jordania, Israel, Alejandría. Ahí anda. Ahí anda. Ay, se quedó un rato por ahí, ya. Sí, anda dando unas vueltas. La que llegó sí aquí al estudio, en realidad ha estado todo el día presente. Pero por Turquía ya pasó, perdona, te quiero decir. ¿Ah? Ya pasó por Turquía. Ah, el viejo Pascuero. Sí, ya pasó por Turquía. Qué rápido. La Asunción Chasman también. Asunción Chasman. Está esperando el viejo Pascuero también. Buenas tardes, Asunción. Sí, todo el día esperando el viejo Pascuero. Ya, comenzamos a revisar las noticias del día. En Conexión Tele 13, el tema del día. Un profundo desorden financiero por 17.300 millones de dólares en ministerios y municipios fue destapado por la Contraloría General de la República. El organismo analizó 73 entidades del Estado y alertó que existe una falta de evidencia para validar sus estados financieros entre 2020 y 2024. En detalle, la Contraloría revisó los estados financieros de 50 instituciones del gobierno central y 23 del sector municipal, y ninguna de ellas pasó la prueba de fiscalización. En todos los casos hubo abstención de opinión, es decir, no se pudo emitir un veredicto porque la entidad analizada no contaba con evidencia suficiente para confirmar que los saldos de sus balances eran razonables y confiables. Lo anterior, según el organismo, se debe principalmente a debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizó en que se trata de un informe que comprende un periodo que se inicia antes de que asumiera el gobierno del presidente Gabriel Boric. Elizalde dijo que una vez que tengan el detalle del documento tendrán que ver si hay procedimientos que tienen que ser corregidos o existen otro tipo de sugerencias de la propia Contraloría. Cuando se tenga a la vista el detalle, nos pronunciaremos al respecto, pero es necesario precisar que el periodo al cual se refiere se inicia el año 2020 y termina el año 2024. Es decir, más de 2 años atrás está terminando y 6 años atrás respecto de la situación actual. Entonces hay que ver qué procedimientos eventualmente han sido corregidos o cuáles deben ser corregidos para la correcta administración de los recursos públicos. ¿Qué significa todo esto? Uno, que Dorothy Pérez, personaje del año, sigue trabajando sin descanso junto a su equipo. Y entonces revisaron todos los estados financieros de una serie de instituciones del gobierno central y de los municipios y se dieron cuenta que las rendiciones que habían hecho no tenían suficiente evidencia. ¿Respaldos? No suficiente respaldo, como para que los auditores pudieran decir sí, doy por acreditada, doy por buena esta rendición. Y entonces por eso esta figura de que hubo abstención de opinión. Pues no había elementos suficientes para formarse una opinión sobre los estados financieros que estaban presentando. Son varias las situaciones, ¿eh? Es una mezcla de situaciones y se necesita tener más detalle uno a uno y seguramente en las próximas horas irán saliendo algunos detalles para tener ejemplos concretos de qué se trata, de ciertos montos y de la gravedad de unos versus otros. Pero estamos hablando aquí de áreas que concentran, por ejemplo, cuestiones de transferencias de recursos, son cuentas por cobrar, son archivos que no están acreditados y todo aquello, lo que supongo dará pie a ciertas aclaraciones. Es un periodo largo y por eso Elizalde sale rápidamente a decir... Esto no empezó con nosotros. Esto no fue, estamos hablando aquí, la Contraloría empezó a revisar el 2020 para adelante, eso es periodo de Sebastián Piñera también. Entonces, claro, como para dar cuenta de que si hay algo, esto es como, no sé, estoy tratando de interpretar un poco que es una habitualidad que a mí me parece igual malo, que si se tratara de interpretar o explicar de esa manera, que hay como una habitualidad en unas cosas que son poco claras, que cuesta explicarla, o de un cierto desorden. Por eso se habla de desorden, aquí no estamos hablando de una configuración todavía. Claro, no se está denunciando corrupción en el sentido de que alguien se robó los 17.000 millones de dólares. En el fondo es como si usted hiciera, no sé, pues una rendición de gasto, claro. Y la rendición de gasto, quien se la fiscaliza dice, ok, pero aquí no... ¿Dónde está la boleta que respalda este gasto? Falta esta cosa, esta fecha está mala. Entonces uno necesita más antecedentes para saber qué tan grave es la observación. Porque también dentro de eso, siguiendo el detalle mínimo, pero solamente para graficar, como lo veo yo al menos,
Distinto en mí que me objeten algo que falta una boleta a que esté mala la fecha, por ejemplo. Sí. Porque si está mala la fecha, yo podré corroborar, no, mira, es que lo que pasa fue un error de tipeo. O no me cuadra todo lo que estás presentando. Distinto es que no haya documentación de respaldo. Que no haya respaldo. Y por lo tanto, que las platas que se ejecutaron, se gastaron o qué sé yo, no tenga una contraprestación que se pueda comprobar. O que las platas que se gastaron no sean por cosas que se puedan, o sea, que estén incluidas, como cuando pasa, por ejemplo, las rendiciones de los candidatos en el CERVEL, que empiezan a mostrar compras que no tenían nada que ver con la candidatura. Ya, pero el punto es, deja hartas preguntas esto, porque es un periodo entre 2020 y 2024. Son 17.000 millones de dólares que como que no han podido como acreditarse bien, lo que no significa que no esté, que no estén las platas. El punto es cómo pasa tanto tiempo antes de que esto se evalúe. O sea, de que alguien se pregunte, bueno, ¿por qué toda esta cantidad de plata no está pudiendo ser debidamente respaldada? Entonces, claramente esto te da, porque mira, son 50 instituciones del gobierno central y 23 del sector municipal. O sea, y el 91% de los recursos corresponde al gobierno central y al 9% restante al sector municipal, lo que te habla también como de una cosa más sistémica, que es que no hay los debidos controles para hacer las rendiciones. No, por eso es algo muy observable todavía. Además, el monto es muy alto. Es mucha plata. Muy alto porque estamos hablando casi de un sexto de todo el presupuesto de la Nación del 2026, si lo comparamos. En todo ese periodo que estamos hablando, del 2020 en adelante. Hay ya algunas declaraciones y reacciones que todavía con la cautela que merece, pero también con la responsabilidad por la gravedad de lo que pudiese potencialmente tener, ya se conocen, por ejemplo, en el Diario Financiero, el presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, de Chile Transparente, señaló que este informe de Contraloría se trata de hallazgos graves, dice él, que se detecta falta de evidencia, inconsistencia, desórdenes tales que impiden pronunciarse sobre los estados financieros de estas entidades públicas. Y él mismo planteó que esto es de un nivel de falta de claridad en la información financiera y contable extrema para él y también peligrosa, que puede dar origen a situaciones de fraude en el peor de los casos. Potencialmente podría, dice. Por eso es que se remiten antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, en algunos casos en que esta falta de evidencia es especialmente sensible. Por eso es que el anuncio, la cifra es grande. Básicamente hay un despelote. Y el despelote tiene que aclararse. Claro, y por eso también el ministro del Interior se cuida y dice, el gobierno va a tomar medidas una vez que tenga a la vista el detalle del informe. Se espera respuesta entonces. Conexión Tele 13. Ya, ¿y qué más? La discusión sobre el retorno de la primera dama se tomó la agenda luego que la expareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, cuestionara la austeridad que prometió el mandatario electo José Antonio Kast y el papel que tendrá su esposa María Pía Adriasola en su gobierno. Ante las críticas, la vocera de Kast, Mara Cedini, defendió la reposición del cargo señalando que esto es parte de la tradición chilena. Cedini reivindicó el historial de las primeras damas en Chile, destacando legados transversales y aseguró que Adriasola asumirá funciones con una vocación tremenda de servicio, profundizando la cercanía con los que más lo necesitan. Al ser consultada sobre si reponer estas atribuciones implica un retroceso ideológico o un gasto innecesario, la vocera de Kast aseguró que ayudar a los más vulnerables siempre es avanzar, agregando que todo lo que haga Kast durante su administración tendrá una mirada austera. Los dichos de Cedini se dieron en respuesta a las declaraciones de Karamanos, quien en su cuenta de X aludió al dilema de Adriasola frente a la coexistencia de la promesa de austeridad del nuevo mandatario y el retorno del rol de primera dama. En su publicación, la ex coordinadora sociocultural de La Moneda afirmó que aunque la política de nuestro país sea presidencialista, eso no quita que sea contemporánea. Bueno, tenemos aquí a Irina Karamanos, que la verdad es que desde que dejó de ser pareja del presidente Boric ha tenido un rol cada vez menos como público. Está viviendo fuera de Chile, está viviendo en Europa desde hace un tiempo, pero ella, cuando era pareja del presidente, su gran bandera fue terminar con la institución de la primera dama.
Y eso implicó cambios administrativos, como traspasar las distintas fundaciones que estaban bajo el alero de la primera dama a las distintas carteras, como la cartera que coincidía más en el caso de las orquestas juveniles a cultura. Y además ella convirtió esto como en su causa, en términos de que ha hecho exposiciones, ha hecho seminarios, es un tema en el que ha estado persistentemente trabajando, como el rol de la figura dama, lo poco actual que a ella le parece para estos tiempos, que la pareja de un presidente tenga un cargo solo por tener parentesco. Y entonces, ahora que llega un nuevo presidente que empieza a acercarse la fecha en que va a asumir, ha quedado claro que María Pía Adriasola, la señora de José Antonio Kast, va a tener un rol relevante. Desde la OPE, la oficina del presidente electo, han dicho que ella va a cumplir las funciones de primera dama, lo que no implica retrotraer lo que hizo Irina Caramano, en el sentido de que las fundaciones ya fueron entregadas a las distintas carteras, y eso sería difícil de volver atrás. Pero lo que sí es que ella va a ejercer, y están pensando en qué clase de programa, cuál va a ser el plan de María Pía Adriasola. Como qué iniciativas ella va a empujar. Hay, por ejemplo, la posibilidad de que ella empuje temas con natalidad, que fue un tema en que, bueno, sabemos, tenemos una crisis de natalidad hoy día en Chile, están naciendo pocos niños, y es una causa que le vendría, como que hay con él que ella siente cierto apego, o bastante apego. Lo que va a venir después seguramente va a ser una discusión respecto de cómo eso se configura institucionalmente. Exacto. Porque si va a generar algún tipo de recursos del Estado, la pregunta es en virtud de qué institucionalidad y bajo qué reglamento. Entonces yo avisoro que aquí va a haber una dificultad. Va a generar, más allá de lo que uno considere, si está bien o está mal o no sé qué cosa. Porque hay una cosa administrativa que cuestión, quedó desarmada. Exacto, pues si está desarmada, entonces los recursos del Estado, bueno, hay una normativa de cómo se ejecutan a través de los distintos ministerios. Entonces, cumplirá un rol como asesor dentro de un ministerio. Por ejemplo, si es esto de la natalidad, se colocará como un apéndice una de un oficina, ministerio un del equipo, desarrollo social, por ejemplo. Claro, pero incluso la primera dama, porque la primera dama antes tenía una oficina, Sí, pues. Hay una parte de la moneda que está destinada a la primera dama. ¿Qué pasa con eso? Que de ¿Va hecho, a tener atribuciones para tener un equipo? Claro. Entonces, ¿Bajo qué dependencia? ¿Bajo qué dependencia? Insisto, ¿bajo qué normativa? ¿Bajo qué institucionalidad? Porque si nos vamos a perder, no, es que lo que pasa es que para esto va a ser necesario enviar un proyecto de ley que restituya o algo así, o que cree la figura, iría todo a contrapelo quizá, y habría que verlo, de el gobierno de urgencia. Porque el gobierno de urgencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? El gobierno de urgencia tiene seguridad, inmigración, frontera, migración y economía. Esos son los tres temas que tiene que resolver o dar señales claras. Si se enfrasca con la oposición en temas secundarios, yo te digo, pero de inmediato y te lo firmo, oye, este era el gobierno de emergencia que está preocupado de estos temas, qué sé yo, de resolver cuestiones para darle una labor y restituir a la primera dama y todo, y se va a enredar la cuestión. Y no solamente, pero está la dimensión administrativa, pero también acá hay un asunto como ideológico, valórico con respecto a la figura, que es precisamente todo lo que trató José Antonio Kast de no abordar en su campaña bajo el concepto de gobierno de emergencia. Y entonces, frente a eso, esas son como las dos posiciones que tenemos, porque aparece Irina Caramano, como reaparece con este tuit que ella pone y dice: parece todo un dilema el de Pía. Salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Ya bien, como Irina Caramano es que tiene un lenguaje especial. No, pero, y hay una pero ahí mirada, ella está haciendo una crítica, claro, como no se supone que venían a la austeridad, y esto va a implicar dotar a la primera dama de ciertas atribuciones. Y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también en la misma línea dijo: en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. La ministra vocera, Camila Vallejo, también dijo en Radio Infinita:
dijo que el principio que movilizó esto es que la relación de parentesco no haga justificable en sí asumir un cargo de autoridad y su uso de recursos públicos, sino que estuviera básicamente ligado a las carteras. Nosotros sabemos que con los cambios de gobierno, cada gobierno tiene su sello, su impronta, y más allá de la mirada crítica, nosotros somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar en esta materia en la próxima administración, podemos compartirlas o no. Es que lo que pasa es que, insisto, yo creo que cómo debiera resolverse si se quiere insistir en esta materia de restituir cierta figura, no en la misma función que estaba anteriormente, porque incluso le va, insisto, le va a enredar al presidente electo el tema si es que, por ejemplo, queda dando vuelta ahí para la discusión decir, ya, y no dijeron que iban a sacar a todos los apitutados y le iban a dar pega a los, ¿cómo se llama?, a los familiares y toda esa cosa. Ya, entonces va a salir, pero oye, pero es que la esposa del presidente es distinto. Existe, no puede no existir. No puede no existir. Bueno, pero es necesario que tenga un cargo solamente por el hecho. Entonces, yo insisto que eso se puede enredar un poco, y tal vez la salida está precisamente bajo la ejecución de presupuestos que son del ministerio. Ya, pero la pregunta, evidentemente que no va a recibir un sueldo por eso. Ya, pero la pregunta de fondo es, que haya una figura de primera dama que cumpla algunas funciones, ¿es un retroceso o no es un retroceso? Porque eso es lo que están discutiendo, porque Mara Cedini dice, Irina Caramanos dice es un retroceso, y Mara Cedini, la vocera de José Antonio Kast, de la oficina del presidente electo, dice, no es retroceder, dice, yo creo en el servicio público y en que ayudar a los más vulnerables siempre es avanzar, que esto va a tener una mirada de austeridad, pero dice que el rol de primera dama en la tradición chilena es algo profundo, sincero y cercano a la gente más vulnerable. Porque las primeras damas, efectivamente muchas de ellas han cumplido funciones importantes, ya han empujado programas importantes. Yo la creo orquesta juvenil, o el plan Sonrisa de Mujer. Sí, claro. Sí, hay una evidentemente, cosa, claro que sí. ¿Qué es la figura de la primera dama en estos tiempos, en el siglo XXI, año 2025? Esa es la discusión que estamos teniendo. Es que se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezclan los nuevos tiempos también, se mezcla una cuestión también de una mirada del rol que cumple también la esposa de un presidente de la República, y si fuese al revés, si fuese la mujer que tuviese una pareja, un marido o una pareja, también tal vez se discutiría en otros términos, no solamente se discutiría quizá allí lo que es también el rol, los recursos y todo aquello, pero tal vez no se discutiría tanto la figura como de la mujer que tiene que buscársele una figuración, ¿cachai? Como que fuese además, algo relacionado con tratar de darle una figuración por el hecho de ser mujer, por ejemplo. Claro, y de encontrarle un lugar, porque también es una situación bien es muy incómodo, pues. Pero también ser la pareja de la persona en el ejercicio del cargo es bien imposible, porque ya, a menos que no haga nada, o sea, a menos que se dedique a su familia, como en el ámbito privado, porque, por ejemplo, imagínate la pareja de un presidente buscando pega. Es difícil, sí, es súper difícil. ¿Qué va a estar haciendo? ¿No va a estar buscando pega? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, ¿Dónde no produce conflicto de interés? Esto es tan opinable que incluso traspasa el tema netamente partidista, por decirlo de alguna manera, porque opiniones en contrario ya hay algunas que se han hecho resonar y que incluso en las redes sociales muestran cierta tensión. La diputada del Partido Socialista, Daniela Checardini, que ella ya va a dejar de ser diputada porque ahora sube a senadora, ¿no es verdad? Y muy presente en estos días con todo lo de la acusación constitucional, y vaya como le ha ido, de bien me refiero. Y con gran votación. Sí, con gran votación. Se refirió a esta controversia y dijo, ella es del Partido Socialista, si una mujer no quiere ser primera dama, está bien, pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Si la pareja del presidente quiere asumir ese error y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo? Pongamos la energía donde de verdad importa y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes, dijo Chicardini. ¿Viste? Ahí Yo hay otra encuentro opinión. que este tema es bueno, es un buen debate. ¿Tiene que haber o no tiene que haber primera dama? ¿O tiene que ser voluntario? Buen tema, me gusta. Conexión Tele 13. A poco más de una semana de la derrota presidencial de Janet Jara, el Partido Comunista realizó un profundo análisis interno de la campaña. Las conclusiones quedaron plasmadas en un informe de 15 páginas donde se formularon duras críticas al rol del gobierno del presidente Gabriel Boric y a la conducción del comando. El documento, que surge luego del Comité Central del Partido Comunista realizado el pasado fin de semana,
apuntó a la vinculación de Jara con la moneda como uno de los principales factores de la derrota. Según el texto, la estrategia de la derecha logró instalar la idea de una candidatura de continuidad, transformando la segunda vuelta en un pseudo plebiscito contra la administración de Gabriel Boric. El informe también cuestionó la estrategia del comando, que fue liderada en primera vuelta por Darío Quiroga, acusando improvisaciones, falta de claridad y una campaña defensiva que impidió ampliar la base electoral. Las críticas más duras apuntaron a la inexperiencia y los ajustes tardíos en el equipo. Ay, ay, ay. ¿Cuánto va a durar este debate, este análisis, esta Está bueno esto introspección? que ahora se publican como cartas, documentos. Eso antes no pasaba, ¿o no? Sí, parece que no, ¿no? Lo otro, después de las otras elecciones. No sé, no recuerdo. Porque si me ya apuras tenemos mucho, la de ¿no? Giorgio Jackson. Sí. Tenemos la de Gonzalo Winter. Ahora la del 16 PC. Esta es como la 16 primera carillas. institucional. La primera. Está faltando una del socialismo democrático. No hay. Yo me imagino lo que son esas reuniones, ¿eh? Para ponerse de acuerdo cómo se redacta. ¿Cómo esto. se redacta? Debe ser muy complicado. Y además que esta viene con críticas, no con nombre y apellido, pero como con bastante apuntadas. O sea, por ejemplo, en este documento del Partido Comunista hay claramente una crítica a Darío Quiroga, que fue el estratega de campaña de primera vuelta de Janet Jara. No se logró consolidar de manera nítida una estrategia de campaña por parte de la conducción del comando. Frase marcada. Clarito, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién conducía el comando? Pum, nombre y apellido. Sí, no, y dicen que era inexperto el comando de primera vuelta, que no siguió la línea de ser más confrontacional, o sea, como que no adoptó lo que hizo después a Janet Jara de cara a la segunda vuelta, que fue salir a confrontar muy duramente o abiertamente a José Antonio Kast. Y entonces la crítica que hace el Partido Comunista sobre la estrategia es que eso debió haber empezado antes, que en primera vuelta tuvo un tono como mucho más consensual. Como se dice coloquialmente, con el diario del lunes es distinto, ¿no? Comentar la realidad. Pero dicho eso y hecha esa salvedad, claro, si el resultado en primera vuelta hubiese sido distinto, es decir, Jara ganó la primera vuelta, eso es innegable, pero no ganó por la distancia que se esperaba. Entonces eso ya puso cuesta arriba, imposible darlo vuelta, aunque después se decía muchas cosas, que está subiendo, que no, y que de verdad subió 11, 12 puntos desde ese momento, pero la tarea era extremadamente difícil. Por eso es que como que se ensalza o se aplaude el esfuerzo hecho en la segunda vuelta y lo conseguido para cortar la brecha, pero... Que es un pase de Daniel Núñez, exacto, el senador. Exacto, pero por lo mismo se indexa la crítica a haber ganado con mayor amplitud en la primera vuelta, porque eso habría permitido tener un piso que lo hubiese hecho verdaderamente más competitiva la segunda vuelta. Entonces, como quedaron a nada de punto, ¿cuántos fueron? ¿2 la diferencia? ¿2, 3 puntos en primera vuelta? Ya me olvidé ya. Fue como 20... Fue 20... Ya me olvidé ya. Eso fue 26, 24, una cosa así. Fueron 2 puntos y medio, 3. No me acuerdo tanto. Pero por ahí. Claro, no fue más 26. que eso. Si no fue más que eso. Y acuérdate que siempre estábamos hablando que tenía que ser 30, mínimo. Claro, que y con algunos 30... decían, no, con 35. Con 33, con 35 van a la Plaza Italia. 35 van a la Plaza Italia, Sí. porque quedaría poco para... No fue 35, no fue 32 como los perritos, no fue 30, no fue... Entonces, claro, ahí apunta a que lo desarrollado en esa primera vuelta... para, ojo, insisto, con el análisis posterior, es lo que nos resulta. Me encantaría saber, en todo caso, quiénes dominaron este texto. Porque acuérdate que el Partido Comunista tiene sus propias tensiones. Entonces, ¿quiénes fueron los principales redactores? Porque ¿tendrán todos el mismo diagnóstico? Eso es una buena pregunta, Tú porque sabes el otro que día... en el Partido Comunista me van a decir que sí, porque todo es colectivo. Pero por y supuesto, sí, el pero otro día, ¿cuándo estuvimos conversando con Lautaro Carmona? ¿Fue el viernes pasado? No sé, uno de estos días fue. Ya, no me acuerdo qué día, pero estuvimos hablando con Lautaro Carmona precisamente respecto del análisis que tenían que hacer. Pues dijo, no, mire, usted sabe que históricamente nosotros nos juntamos, hacemos un análisis y todo, y que tenemos una misma visión y todo. Obviamente, desde ese punto de vista se va... no estuvimos con, perdón, no fue con Lautaro, fue con Bárbara Figueroa. Con Bárbara Figueroa, eso
Eso fue el viernes pasado. Eso fue el viernes pasado. Sí. Entonces, ¿te acuerdas que le preguntamos, bueno, esto va a provocar que los dos mundos que choquen, como que nos dijeron, ¿cuáles dos mundos? ¿De qué me está hablando? Si O sea, no, que estamos no hay todos de dos acuerdo. mundos, aquí esto se toman decisiones que son colectivas, se hace el análisis respectivo, un análisis histórico, así muy profundo, y un debate, y después se emite un documento en común. Y bueno, y eso es lo que salió, un documento en común. Ahora, las diferencias internas existentes se muestran en esos documentos de alguna manera, pero más que nada a cargo específico, como en este caso la conducción del comando. Pero no sé si tú vislumbras aquí los dos mundos, la guerra de los dos mundos, Sí. una tensión entre esos dos mundos. Sí, porque hay una crítica muy fuerte. O sea, en la primera vuelta, en el comando, Janet Jara estuvo acompañada de un grupo que se queja, este documento del PC, que estuvieron permanentemente como correteando al partido. Y que hubo muchas críticas al partido, como también se nota una tensión entre como el discurso del partido oficial y lo que trató de instalar la candidatura la primera vuelta, y como que no les daban el pase. Dice en un momento que como que costaba acceder a la candidata, que no se les daba tanto acceso, que estaban permanentemente confrontando con respecto a las posiciones del partido. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende, lo vamos a conversar esto más largo con Ascanio, pero me sorprende, el documento, 15 páginas, revisa, se supone que todas las causas que llevaron a este resultado, que por qué terminó la elección siendo como porque lo que les preocupa no es solo que Janet Jara perdió, sino que quién ganó. Pero el punto es que nunca mencionan, por ejemplo, el tema Venezuela. Ya. Y convengamos que el tema Venezuela sí fue un tema en esta elección, por lo que representa que el Partido Comunista, o una parte del Partido Comunista, o la directiva del Partido Comunista, nunca se haya separado, como sí lo hizo la candidata, de Nicolás Maduro. Pero la palabra Venezuela no aparece en las 15 páginas del documento, como si no existiera. Aparece el giro de ultraderecha que hay en distintas partes del mundo, una serie de cosas, pero eso nunca está. Conexión Tele 13. ¿Qué más? El séptimo juzgado de garantía de Santiago aceptó la solicitud de la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y fijó para el 20 de enero del próximo año la audiencia de reapertura de la investigación en su contra por delitos de violación y abuso sexual. Esto luego que la Fiscalía cerrara la causa el pasado 11 de diciembre. El defensor público de la ex autoridad, Víctor Providel, detalló que en la instancia van a solicitar la práctica de diligencias que fueron rechazadas por el Ministerio Público durante la indagatoria y que a su juicio podrían desacreditar los cargos en contra de su representado. Según explicó el abogado, de acogerse la solicitud se abriría una nueva etapa investigativa y se fijaría una nueva audiencia de preparación de juicio oral. Sin embargo, la medida podría retrasar los próximos pasos del proceso judicial que enfrenta el ex subsecretario, demorando aún más el veredicto del caso. Ya, lo que tenemos es que, como dice la Asunción, el 11 de diciembre la Fiscalía dijo, listo, ya hicimos todas las... cerramos la investigación y investigamos lo que queríamos investigar, y ahora la defensa, que era algo que se anticipaba, como lo había dado a entender la defensa de Manuel Monsalve a cargo del defensor público Víctor Providel, dice, nosotros todavía consideramos que quedan diligencias pendientes, que no se han hecho todas las investigaciones que permitirían para ellos probar la inocencia de Manuel Monsalve, que sigue en prisión, en detención domiciliaria en Viña, y entonces lo que se está esperando ahora es que el juicio comience, y esto podría extender el plazo para que el juicio realmente empiece a verse, porque los primeros pasos, si el tribunal dice que no se abren, que no se reabre la investigación, las primeras cosas podrían empezar a ocurrir en algún momento de febrero, como de cara al juicio oral, pero si no, bueno, podrían dar un plazo de un par de meses para hacer nuevas diligencias.